Debo informar, señores senadores, que no hay cuenta para esta sesión. Sí, Muy quisiera señalar que hace algunos minutos recibí del asesor del Ministerio un documento en que están agrupadas temáticamente las indicaciones al proyecto que está hoy día en tabla. Y está también agregado a las carpetas de vuestras señorías. Y ahí se señala en primer término qué indicaciones no tienen modificación, y ahí están agrupadas tanto las del presidente de la República, que no son objeto de modificaciones por la de los parlamentarios, y las de los parlamentarios que no merecen reparo del Ejecutivo. Y después están las agrupaciones agrupadas por beneficios complementarios, declaración de salud, integración vertical, medicamentos ambulatorios, licencias médicas, coberturas, copagos, atención fuera de red, rebaja de precio, modalidad de atención institucional, periodo de ventana, modificación del precio y panel de expertos, fondo mancomunado, fondo de compensación y mantención de planes vigentes. Esa carpeta está, este documento está en posesión de ustedes. Con silencio, por favor, los que vienen entrando. Que pase nomás. Bien. Por favor, ¿se van a discutir afuera? Señor ministro, antes de iniciar con el proyecto de la ISAPRE, yo quisiera que nos contara un poquito sobre el anuncio de ayer de disminuir los precios de los medicamentos. Yo creo que nadie se puede oponer en este país a que haya una campaña, que haya digamos, algo para bajar el valor de los medicamentos. Y de los anuncios de ayer, ¿qué es lo realmente nuevo? Gracias por su pregunta, presidente, en un tema que es tan relevante para la ciudadanía. Yendo al fondo del asunto, a nosotros nos parece como Ejecutivo que los medicamentos como cosa no protegida por la seguridad social es algo que tiene que terminar. Vale decir, no puede ocurrir, es contrario a la ética, contrario a la preocupación por la ciudadanía, que alguien le diga, mire, usted tiene esta enfermedad, hacerle una receta y usted se arregla como puede. Y que los medicamentos, que son cada vez más frecuentes de uso por las patologías crónicas, por la prevalencia, no formen parte de la seguridad social. Y en ese sentido, aprovecho de insistir, para nosotros un componente fundamental del plan de salud universal es la cobertura de medicamentos, que sea el seguro público o privado el que intermedie la compra de medicamentos y que el dolor del bolsillo de los pacientes y sobre todo los más vulnerables, adultos mayores, clase media, termine. Y en ese contexto, insisto, en ese contexto de fondo al que apunta el Plan de Salud Universal, es a lo que queremos llegar. Esto ha sido en el mundo el modelo más exitoso de garantizar cobertura de medicamentos, vale decir, cuando es una agencia del Estado o cuando son los seguros privados los que compran masivamente porque tienen que entregar como cobertura el medicamento a los ciudadanos, a los pacientes. El poder que generan se opone al poder monopólico de la industria farmacéutica, que es un tema mundial, no un tema solo de Chile. La industria farmacéutica opera como transnacionales muy fuertemente. En ese contexto se discuten algunas leyes que conocemos acá en el Parlamento que apuntan en esa dirección, entre ellas esta reforma ISAPRE, la reforma de FONASA, la ley de fármacos 2, etcétera. En la iniciativa por moción parlamentaria que prohíbe la integración vertical, todas esas cosas, ¿no es cierto?, confluyen como respuestas a un mismo problema, cuál es que la gente no tiene valor, digamos, el dinero para pagar, se queda desprotegido, se arruina. Los anuncios que hizo el presidente de la República ayer
son fundamentalmente, salvo lo que está vinculado a las leyes que he mencionado, son asuntos de carácter administrativo que no han sido implementados. Por ejemplo, la ley de fármacos 1 determinó que era obligatorio el fraccionamiento de los medicamentos para entregar. Ya. Sin embargo, el reglamento para efectuar este fraccionamiento no ha sido promulgado, lo estamos revisando ahora para traspasarlo a Contraloría. No necesitamos una nueva ley para que ese beneficio al costo de las personas ocurra. Segundo, los alcaldes han descubierto progresivamente que cuando han logrado intermediar medicamentos a través de Senabast, obtienen precios extraordinariamente beneficiosos, por lo cual pueden montar farmacias comunales, solidarias, en fin, como populares, han tenido diferentes nombres. Pero en esencia lo que hay ahí es un recinto que depende del Centro de Salud Familiar, que vende medicamentos a un costo muy pequeño. Estamos hablando del Puente Alto el día sábado, una señora contaba ahí, que fuimos a hacer un punto ahí. Yo, en la farmacia del otro lado de la plaza, compraba mi receta de medicamentos, me costaba 50.000 pesos por mes. Aquí en la farmacia lo compro por 2.000 pesos. O sea, estamos hablando de 40.000 versus 2.000, perdón, para ser exacto. 20 veces. Entonces, estamos hablando de diferencias siderales. ¿Y qué es lo que hace el presidente? Dice, nos instruye para que en todas aquellas comunas donde no hay farmacia, 59 comunas, 350.000 personas, se genere a la sombra del consultorio un almacén farmacéutico que efectivamente venda los medicamentos intermediados por Senabast. Lo que es la importación directa de medicamentos. Hoy día hay muchas limitaciones, se pueden corregir reglamentariamente para una persona que no encuentra un medicamento, no necesariamente caro, que sabe que en Argentina es mucho más barato, presente su receta y se le valide para producir esa importación. Esto tiene una restricción que ustedes en un acuerdo de los senadores transversales podrían votar hoy día, en el cual el límite FOB para esta importación, ustedes, por iniciativa de ustedes, están proponiendo que se suba de $500 a $3.000, porque hoy día los $500 generan una restricción para esta importación directa. Nosotros veríamos de muy buena forma que eso ocurriera para que este mecanismo de importación directa efectivamente fuera mucho más efectivo, incluso para medicamentos de alto costo. Lo que llamamos la canasta esencial de medicamentos, SEM. Hace 15 años que tenemos la misma. O sea, el Estado entiende que los medicamentos que requieren, que de nuevo reglamentario, la población como mínimo garantizado, que tiene que estar en todas partes, que tiene que ofrecerse gratuitamente en los consultorios, está obsoleto, no ha incorporado una. Entonces vamos a generar un nuevo canasta esencial de medicamentos para que eso sea exigencia de que las farmacias tengan siempre disponible bioequivalente. La semana pasada, CERNAC demostró que en la mitad de las farmacias uno va, pregunta por el bioequivalente, no tenemos, pero le tenemos este otro que es mucho mejor, bla, bla, bla. 7 veces más, 10 veces más el precio, un engaño para la opinión pública. Aquí lo que se dice, saben, señores, los vamos a estar vigilando, nos dice el presidente, pero ustedes tienen que fiscalizar esto y aplicar el máximo rigor de la ley, que son multas y pérdida del registro de la farmacia si es que vuelve a incurrir y toda nuestra gente, tanto de las CEREMES regionales como el Instituto de Salud Pública, se está desplegando con un aumento presupuestario, una readecuación del presupuesto para tener esta fuerza, y durante la próxima semana vamos a tener muchas noticias en esta materia, porque esto es una falta que no se puede permitir. Respecto a el seguro de ley clase media protegida, que se está votando en la Cámara de Diputados hoy día, en la Comisión de Salud, muy relevante, porque incorpora pagos máximos o copagos máximos durante el año que incluyen medicamentos. O sea, si una persona beneficiaria de FONASA paga, llega un momento en el cual se establece un límite y dice, hasta aquí nomás paga usted, y el resto, que es un poco lo mismo que estamos implementando acá a través de el seguro catastrófico, que queremos transparentar o hacer mucho más patente en ISAPRE. Bioequivalencia. Medicamentos que tengan registrada la bioequivalencia en el extranjero
certificado por la FDA, cualquier agencia de primerísimo nivel, no necesitan hacer de nuevo el procedimiento que tiene un costo de 50, 60 millones de pesos acá, sino que automáticamente se señala que se hace una homologación de ese registro de bioequivalencia y el medicamento está disponible en el mercado. En fin, yo creo que aquí hay una serie de medidas administrativas que nos permiten avanzar, pero insisto en no perder el foco que, en nuestra opinión, el sentido fundamental de toda política es que tal como una operación, tal como una sutura, una jeringa, son algo protegido desde el punto de vista de bien público, los medicamentos cada vez lo sean más. Y ahí entra como muy relevante el auge, un auge que se expanda cada vez más, que tiene beneficios farmacéuticos incluidos, significa que las personas, tanto en el sector público como en el sector privado, tienen precios muy bajos, la ISAPRE, o prácticamente ninguno en FONASA, costo cero, para obtener los medicamentos que necesitan para manejar esta enfermedad crónica. La entrega de medicamentos a postrados en la casa, la entrega de medicamentos tercera edad en los LEAM, en los centros de larga estadía para adulto mayor, y todo lo que significa fortalecer el comercio electrónico con todas las garantías. Todas estas cosas son las que anunció el presidente ayer y que yo creo ustedes estaban allí, ¿no es cierto? Y agradecemos mucho vuestra participación. Apuntan en la medida correcta. Por supuesto vamos a tener dificultades, los médicos van a mirar esto tal vez de una manera más difícil, la industria farmacéutica va a hacer lobby, o sea, no es una cosa fácil hacer estas implementaciones con todos los intereses que están en juego en la industria farmacéutica, pero somos optimistas de que lo vamos a lograr. Ministro, yo la verdad las cosas reitero, yo creo que nadie puede estar en contra de esto, al contrario, todos queremos que ojalá los medicamentos bajen de valor y lleguen a los sectores más vulnerables y sobre todo a los adultos mayores. Esto sucede en el sector público se le entrega, ¿no es cierto? ¿Y por qué no puede ser en el sector privado? Porque nosotros hemos presentado una indicación que los medicamentos sean incluidos en las prestaciones cubiertas por los planes de salud, porque avanzaríamos también bastante más. Esa es una. ¿Ah? Es parte exactamente de las indicaciones que hemos presentado. Entonces, espero que no haya problema y la podamos aprobar. Y en segundo lugar, y esto ya en mi condición de senador de la región de los lagos, me llama la atención, ministro, solamente las 10 comunas que se han priorizado para esta entrega, para iniciar este plan. No hay ninguna, prácticamente de los extremos del país, de la región de los lagos también tenemos ciudades muy importantes que podrían haber sido considerados. Y de las 10, esto ya, digamos, creo que fue una coincidencia nada más, pues son 7 de gobierno, digamos, y 3 más o menos independientes. Me imagino que es una mera coincidencia. Y lo digo pensando en las elecciones del próximo año. Nada más, ministro. ¿Sí? No sé si el ministro se refirió, pero sería bueno conocer un poco cómo se está pensando esa implementación, porque eso tiene que ver con los municipios y probablemente puede haber mayor disposición también, interés de alcaldes para sumarse. Esa es la pregunta. Primero yo quiero agradecer esto que sin lugar a dudas va a poder establecer una fórmula para que los enfermos crónicos puedan recibir sus fármacos a domicilio. Esta fue también una de las propuestas que hizo la Comisión Asesora Presidencial y hubo un compromiso del presidente Piñera. Entonces, primero, esto por supuesto que tiene que partir como un plan piloto, que estamos hablando de un cambio de cambio de paradigma desde el punto de vista de evitar el desplazamiento de los enfermos crónicos al hospital a buscar los fármacos. Y por eso yo quiero felicitar al Ministerio y felicitar al presidente Piñera por aquello. Y no me cabe la menor duda que va a haber progresivamente la posibilidad que otros municipios se puedan ir sumando. Pero también dice relación con la capacidad que tengan la propia atención primaria de poder ir resolviendo este tema. Entonces, pero presidente, ministro, decirle que yo por lo menos creo que esta es una política pública que apunta en el sentido correcto. Eso era. No, si todos hemos reconocido eso, senador. Senadora. ¿Cómo se va a implementar? No, es que el ministro hizo la exposición ya. El ministro hizo...
de cómo se va a implementar, Ya. si no lo reviso. Respecto a la implementación de la entrega de medicamentos a pacientes postrados, ¿eso es? La Dirección de Atención Primaria del Ministerio hizo un levantamiento de donde ya había programas pilotos de esta naturaleza que necesitaban fortalecerse. Voy a revisar lo que usted dice, que el resultado tuvo cierto acento para enmendarlo. Y Gracias, en definitiva, ministro. esas fueron las comunas donde se decidió partir con este piloto en la idea de generalizarlas en un plazo máximo de 2 años a todo el país. Todo lugar donde existen programas de postrados dependientes de un municipio. No todos los municipios tienen esos programas. Entonces lo que queremos, aquí hay es una cosa, si se quiere, que afecta a pocas personas, pero las afecta muchísimo, y es que el cuidador, el familiar, tiene que dejar a la persona que necesita ayuda para comer o para levantarse de la cama, para ir al consultorio a retirar una receta y puede demorarse 6 horas en ir y volver y obtener resultados. Entonces nos parece que mirando esa población tan vulnerable, este beneficio, si bien no es demasiado oneroso, no es oneroso y afecta a pocas personas, el impacto que tiene en la calidad de vida de las personas que quedan abandonadas, en definitiva, mientras se va a buscar la receta, hay que terminar con eso, a través de la atención primaria. Bien, gracias, ministro. Doctor. Pertenezco a la clase media no protegida y además consumo medicamentos que son extremadamente caros. Ahora, la pregunta que quería hacerle al ministro es la siguiente. Desde que empezamos a discutir el tema de la CISAPRE hace ya N años, siempre estuvo rondando la falencia que había respecto al tratamiento de los medicamentos. Eso ha sido un debate que hubo permanente. Ahora, lo que nunca me he tenido una claridad, o por lo menos yo no la he tenido, puede ser falla mía, obviamente, pero ¿cuánto del gasto en salud corresponde al promedio general? ¿Cuánto corresponde a medicamentos? Obviamente en distintas enfermedades será diferente, pero el promedio general. ¿Cuánto es saneamiento médico, exámenes, todo lo y cuánto medicamento? Porque eso tiene que ver con un tema que usted ha planteado. ¿El gasto de bolsillo, dice usted? ¿Ah? ¿El gasto de bolsillo de las Sí. personas? Nosotros, en números redondos, somos un país que tiene un gasto por salud per cápita de $2.000 por persona por año. Ese es nuestro gasto en salud. Aproximadamente la mitad de ese gasto es gasto de bolsillo, o sea, es pago de un copago de un bono de FONASA o es, en fin, el programa de salud que le cuesta a la persona tanto y tiene que copagar. Normalmente es el mecanismo que se usa en Chile. De ese 50% de gasto de bolsillo, 1/3 es medicamento. O sea, el gasto de cualquier familia promedio en Chile son aproximadamente $400 por año en promedio en medicamentos pagados con recursos desde el bolsillo, que es una cifra para cualquier parámetro internacional muy alta. Nosotros tenemos entre los países de la OECD uno de los gastos de salud de bolsillo, insisto, muy importante. Ahora, en relación a lo que estamos conversando, uno de los ejes matrices del proyecto de salud universal en espejo, FONASA y SAPRE es precisamente que los medicamentos estén incluidos en las soluciones, auge y no auge. Y de hecho, como señaló el director del FONASA la semana pasada, cuando hizo entrega del presupuesto, señaló que en FONASA la mayor parte del pago a los hospitales se produce un cambio revolucionario en 60 hospitales, primero grandes, en que se paga por soluciones completas, incluidos los medicamentos, forzando de nuevo a los médicos, a los directores de hospitales, en fin, a ser mucho más eficaces a la hora de comprar a través de Senabast y no permitirse
el endeudamiento que muchas veces obedece a que no se compra a través de Senabase, se compra un medicamento muchísimo más caro en la farmacia de la esquina. Eso viene en la discusión de presupuesto y a mí me parece obvio también que las aseguradoras privadas, teniendo un plan de salud universal en que las soluciones nuevamente son paquetizadas, ¿no es cierto?, GRD mediante, como fuera, la presión que se ejerce sobre las aseguradoras para realmente comprar barato, comprar masivamente para sus beneficiarios, cosa que empieza ya a ocurrir con el auge. Yo pienso, con mucho respeto, que mucho del dinero que gastan las aseguradoras de los afiliados, privados digo, obedece a que no compran eficientemente los fármacos auge, cuando no hay ninguna razón para que no vayan a una licitación potente, ¿no es cierto?, que asegure esa cobertura al menor precio posible. Gracias, ministro. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en esto. Vamos a iniciar entonces ya las votaciones de los artículos del proyecto de reforma a la ISAPRE. Se le entregó, hoy día queremos tocar 3 o 4 temas donde ya estamos prácticamente de acuerdo con el Ejecutivo, que son acordar la eliminación de la declaración de salud, establecer el precio único en el PCU, acordar la integración de modalidad de libre elección al PCU, y si nos sobra tiempo vamos a insistir, vamos a explicar bien el fondo mancomunado. Eso prácticamente lo hemos, con don Jaime González, hemos estado trabajando, qué sé yo, y otros temas tal. Y nosotros le entregamos una hojita, o sea, le entregué un cuadrito donde proponemos seguir en las próximas sesiones revisando en ese orden los temas. Mantención de planes actualmente vigentes, contenido del plan de salud, beneficios complementarios, medicamento ambulatorio, cobertura adicional de enfermedades, etcétera, hasta llegar a requisitos para constituir ISAPRES e indicadores legales. Creo que es un orden que hemos visto con don Jaime también, que creo que nos va a facilitar la discusión de las diversas indicaciones. Sí, se lo he hecho. Ahí está. No, hoy día. Acortar la eliminación de la declaración de... Establecer precio único al PCU. Acordar incorporación de modalidad de libre elección al PCU. Acá está. Ahí está. Eso no está ahí. Después sigue esto. Después de esto. Bien. Don Jaime, señor ministro, perdón, para iniciar vamos viendo. A ver. Sigamos el orden del... No puedo tener un orden porque he recibido en estos minutos 3 documentos distintos que no he podido analizar y comparar. Entonces no puedo decir yo esta es la indicación que atingente a este tema. No la recibí el viernes, la recibí ahora. Sí, claro. Ayer en la tarde terminamos esto. Sí, presidente, pero ordenemos. No, pero podemos conversarla y después la votamos. Sobre temas. A ver, en la eliminación de la declaración de salud, el Ejecutivo, por lo que conversamos, está de acuerdo con la indicación 23B. Esto es, que dice, para agregar el siguiente artículo 184 bis, bajo ninguna circunstancia las ISAPRES podrán considerar el estado de salud de las personas para los efectos de su afiliación, permanencia ni término del contrato de salud provisional, ni solicitar declaraciones de salud u otro documento, cualquier sea su denominación, que tenga como fin que las personas informen de su estado de salud a la ISAPRE con ocasión de la solicitud de contratación. Señor ministro. Pero sí, pero... No, eso es, digamos, lo que hay que cambiar. Es que no lo tengo acá porque... Por eso, presidente, se lo leo acá textual, dice, de la misma manera las ISAPRES no podrán ofrecer beneficios complementarios de salud a sus beneficiarios. Eso viene después. Esa es otra indicación. La idea, claro. aprobar en la página 29.
Eso, por el, Pancho. Sí, está bien. Está bien por tema. Sí, está bien. Señor ministro. Respecto a al articulado de esta ley, que es una ley larga y compleja, de nuevo agradecemos la disposición de esta ilustre comisión a avanzar. Hay un punto que está en varias indicaciones, si me permite, y que tal vez podemos resolver rápidamente, que se refiere al cambio de nombre. O sea, toda vez que aparece, ¿no es cierto?, Plan Garantizado de Salud, que diga Plan de Salud Universal, para decir ya, listo, esto está, me parece. Respecto a lo que se señala en relación a la eliminación de la declaración de salud, yo quiero repetir lo que señalé la semana pasada. Efectivamente, la declaración de salud apunta a un riesgo evidente que compartimos acá, conversamos, que es lo que denominamos comportamiento oportunista o moral hazard, o sea, que una persona que sabe que tiene una enfermedad, no habiendo contribuido al Fondo Solidario de Compensación Inter-ISAPRE, migra a un ISAPRE, recibe la atención de salud y después deja la ISAPRE y en el fondo se ha aprovechado, perdón que use una palabra dura, del Fondo Solidario que cada beneficiario o cada cotizante de las ISAPRES tiene. Lo que señalamos en esa oportunidad es que a nosotros nos parece correcto terminar con la declaración de salud como mecanismo para evitar esta conducta, pero tenemos que encontrar y indicar, no estamos listos, en su momento un reemplazo, una nueva disposición que permita que este riesgo se minimice al máximo. De hecho, por su intermedio, presidente, la senadora se refirió a este punto, la senadora Goich, y dijo que tal vez se podría establecer un periodo mínimo de permanencia en el sistema asegurador. Otros, fue por su intermedio el asesor Sebastián Pavlovich, proponía una multa para alguien que saliera y quisiera volver a entrar. En fin, no tenemos claro cuál es el mejor mecanismo, pero evidentemente una conducta de este tipo, ¿no es cierto?, que signifique que el fondo de compensación calculado entre las ISAPRES no alcanza para recibir esta avalancha de gente nueva que sabiendo su enfermedad se cambia y tiene inmediatamente una cobertura, excluidos los temas auge, porque los auge, ustedes se recuerdan en la indicación del presidente, la indicación no vale. O sea, el problema, ¿no es cierto?, si la persona dice yo tengo auge, voy y me atiendo a auge bien, pero si voy por libre elección, tengo una limitación. Quisiera dejar en claro ese punto de que nosotros no tenemos una respuesta técnica adecuada para enfrentar esa solución, ese problema, ese desafío. Sin embargo, repetimos nuestra disposición como Ejecutivo a terminar con el tema de la declaración de salud, que además se presta para incentivos perversos, fraude, en fin, una serie de cosas complejas. Señor ministro, estamos totalmente de acuerdo. Incluso por eso que lo trajimos ahora para ir. Este es un mensaje bastante claro a la comunidad de lo que estamos haciendo hoy día. O sea que hay un mensaje clarísimo que vamos avanzando en este proyecto de reforma en bien de los usuarios de la ISAPRE. Entonces, por eso que es importante lo que usted acaba de decir, que están de acuerdo en terminar con la declaración de salud. Nosotros también estamos de acuerdo que hay que multar, tomar los resguardos necesarios. Y para eso estamos de acuerdo que incluso puede ser inamovilidad durante 3 años. Y ahí evitamos todo tipo de aprovechamiento, digamos. Pero lo importante, si ustedes todavía le quieren dar una vuelta, es que acordemos que se termina la declaración de salud y que vamos a ver un sistema de control, ya sea por permanencia, por multa, y eso lo vemos, pero avancemos, o sea, demos el paso. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, solamente agregar que efectivamente la propuesta que estaríamos de acuerdo con el Ejecutivo, eliminar la declaración de salud como requisito de afiliación y de permanencia, que es como lo proponen las indicaciones de los senadores. El mecanismo que habría que buscar es el reemplazo de eso. Ahora, sí, en principio mantendríamos lo que se había propuesto, porque no se toca en el sentido que es la restricción a la cobertura por un plazo acotado a las personas que provengan del sistema del seguro público o de un ISAPRE que no participe del fondo de compensación de riesgo, porque la propuesta es como requisito de afiliación y de permanencia, y eso es que no confundamos las indicaciones. Lo vamos a tener que precisar porque...
No nos pasemos para el otro leito. Estamos viendo nada más que declaración de salud. La declaración de salud se elimina. Y vamos a ver las medidas que vamos a tomar para que no haya el oportunismo que hablaba el ministro. Pero los otros vienen otro tipo de indicaciones. Sí. Sí, espérate. Senador, muy breve para llevar la declaración de voluntad de la comisión a la votación propiamente tal. La declaración de salud se encuentra en dos artículos, en el 23B y en el 27. En el 23B se encuentra la declaración de salud propiamente tal y en el 27 el mecanismo. Entonces lo que se pudiera votar es lo referido a la indicación de la letra del numeral 23, letra B, y dejar pendiente el 27 mientras buscamos el mecanismo adecuado, tal como señaló el ministro, y también votar aquellos cambios de nombre meramente nominales. Totalmente de acuerdo. Ese era, digamos, el sentido, por eso que te decía. O sea, el sentido es eliminar, y después vemos la fórmula en el otro artículo. No, para no abrumarlo, lo dejamos listo, nomás después lo votamos, lo discutimos. Inciso primero. Nada más. Sí, pues. Inciso Pancho. Sí, no hay problema. La primera precisión, en realidad, el colega González se está refiriendo a dos indicaciones, en realidad no dos artículos. La 23B, que la veíamos en la página 29, y la 27, que está en la página 38. Tal vez si le damos lectura. 29. Pero como bien dice el senador Chaguán, 23B, inciso primero, porque inciso segundo se refiere a beneficios complementarios, y todas las indicaciones de beneficios complementarios las agrupamos en otro... Lo que corresponde exclusivamente a lo que estamos hablando. ¿Le doy lectura? La propuesta es agregar un artículo 184 bis nuevo que consta de dos artículos. El primer inciso dice: bajo ninguna circunstancia las ISAPRES podrán considerar el estado de salud de las personas para los efectos de su afiliación, permanencia ni término del contrato de salud previsional, ni solicitar declaraciones de salud u otro documento, cualquiera sea su denominación, que tenga como fin que las personas informen de su estado de salud de la ISAPRE con ocasión de su solicitud de contratación. Ese es el primero de los incisos de este nuevo artículo. Eso es lo que vamos a votar. Nada más. ¿Estamos? Señor secretario, en votación. No. Señora Goich. Estamos en votación. A favor. Señor Chaguán. A favor. Señor presidente. A favor. Queda aprobado por 3 votos. 3 por 0. Y el inciso segundo, entiendo yo, queda pendiente. Exactamente. Para cuando se traten los beneficios complementarios. Después, el otro artículo. La indicación 27 mencionaba el abogado González. No, eso queda para después. No hoy día. No. Después, lo relacionado con establecer el precio único de la PSU, del Plan de Salud Universal. De acuerdo a lo que hemos conversado con el Ejecutivo, Letra M. Es la letra M. se va a establecer un solo precio que podrá variar en las 3 redes de prestadores. Se eliminan los descuentos por tramos de edad y se aplican a los menores de 28 años un descuento del 50% de la prima. En cuanto a carga, perdón. En cuanto a carga. ¿Es en qué página? Eso es la página... ¿La letra N de 170? Sí, Página 11.
¿Qué página? En la página 11, al final, letra E. Se trata del artículo 170 que contiene definiciones para los efectos de la ley. La definición que está contenida en la letra M del artículo 170 es precio base. Lo que ya había aprobado la Comisión era definir un precio del Plan Garantizado de Salud. Hoy día hay una indicación del Presidente de la República que sustituye esa letra M por la que tenemos en la página 11, columna derecha, que dice la expresión precio del Plan de Salud Universal por el valor definido por la institución de salud previsional para el conjunto de prestaciones señaladas en el literal I de este artículo, el que se fijará en unidades de fomento en los términos que dispone el artículo 188 bis del presente decreto con fuerza de ley. Espérame, es la indicación 10. Le leo la letra I que dice la expresión Plan garantizado, Plan de Salud Universal es el conjunto de prestaciones uniformes, está en la página 7, conformado por garantías explícitas en salud, la cobertura adicional para enfermedades catastróficas, las prestaciones mínimas legales del artículo 194, el subsidio por incapacidad laboral y prestaciones curativas. Eso está en la página 7. Presidente. Don Jaime. La indicación que está leyendo el señor secretario es la indicación número 10. 10, página 11. Lo que se señala acá, perdón, presidente, lo que se señala acá es algo simple, ¿no es cierto? La expresión precio del plan universal por el valor definido en la institución de la previsión para el conjunto de prestaciones, entonces enumera cuáles son y que se fijará en unidades de fomento. Es simplemente un artículo de clarificación que no debería ofrecer ninguna dificultad en el sentido de que se engloba en el cálculo del precio el conjunto de prestaciones y no, como dice la indicación anterior, solamente por el precio definido por la institución de salud, en el sentido de que pone una exigencia mínima de cuáles son el conjunto de cosas, ítems, y esto tiene relación con el articulado siguiente, cuando se habla del auge, cuando se habla de las prestaciones complementarias, cuando se habla del plan, digamos, los mecanismos de medicina preventiva o de diagnóstico precoz, para que sea coincidente con esto, o sea, va a hablarse después, bueno, pero ¿qué es este conjunto de prestaciones? Es lo que viene después. Es esa... Bien. Don Jaime, ¿va a agregar algo? Presidente, solamente agregar que después hay que revisar la indicación 26 y 26A que se refieren a lo mismo. A la rebaja según las cargas. Sí. ¿Y cuánto piensa usted, cuánto cree, ministro, que va a ser el precio único? Nosotros tenemos, y aquí una conversación muy relevante de lo que usted pregunta, nosotros hemos considerado que un plan de salud universal maximalista cuesta del orden de 76.000 pesos, costo por persona, por afiliado. En el caso, por supuesto, de que estemos hablando de una garantía solidaria, más conservadora, estamos hablando de un precio aproximadamente de 45.000 pesos. ¿Y cuál es la diferencia? El tema de los beneficios complementarios. Vale decir, si efectivamente todo
el plan de salud universal incluye todo lo imaginable, eso significa que tiene un valor tal que produce una migración a FONASA de aproximadamente 1/3 de los beneficiarios del sistema ISAPRE hoy día, cosa que es muy complicada para el Estado del sistema público aceptar, digamos, en la infraestructura que tenemos y los profesionales que tenemos hoy día. Y en ese sentido, cuando hablemos del precio que tiene que definirse de acuerdo al IPC, de la salud, todo eso, esto va a ser un componente muy relevante. Que viene más adelante? ¿Cuáles son los elementos que tienen que estar incluidos en el plan de salud universal? Claro, porque si estamos hablando de 70 y tantos mil pesos, estamos suponiendo que la persona está ganando 1 millón de pesos por el 7%. Estamos hablando de una persona que gana 1 millón de pesos. Lógico, por eso menciona que si uno toma la población beneficiaria del sistema ISAPRE y sus cargas, la renta media es muy inferior a esa, la cotización obligatoria de salud. Entonces, insisto, se generaría un sobreprecio que tiene sus riesgos, en el sentido de que la gente más sana, sobre todo jóvenes, va a migrar del sistema y va a dejar de contribuir al fondo solidario. Y por lo tanto, en un círculo vicioso el plan se va a encarecer más y va a ser para un segmento de la población muy pequeño. Podemos en otra sesión mostrar con todo detalle los cálculos, qué cosas digamos, incorpora el plan de salud universal, pero ese es el rango que no está. El rango es entre 35.000 pesos, 38.000 y 75.000. Es el rango del precio del PCU. Ok, senadora Guay. Presidente, yo entiendo que hoy día estamos avanzando en 2 cosas que para nosotros son de acuerdo y que tienen que ver con terminar con discriminaciones que todos consideramos odiosas, inaceptables, que tienen que ver con la discriminación por edad, por sexo, por preexistencia, y por eso el concepto de eliminar la declaración de salud y tener un precio único por el plan universal. Pero yo iba a plantearle justamente en la línea de lo que señala el ministro, porque aquí finalmente hay ajustes, que las cosas hay que pagarlas, y yo creo que cuando estamos hablando de un sistema privado, creo que hay que ser muy franco y muy sincero respecto de cuánta cobertura hay, cuánto sale y lo que puede implicar y cuáles son, de alguna manera, los límites que nosotros podemos en esta regulación establecer al sistema de salud privado. Y también no es menor el cómo se da, sobre todo en la transición, la relación con FONASA, porque feliz de que, en mi caso, que claro, que mucha gente quiera migrar, pero eso tiene que hacerse a la par del fortalecimiento de FONASA para que realmente sea una alternativa. Entonces, el poder conocer esos ajustes, porque yo creo que todos nos preguntamos, lo hemos conversado mucho, ¿cuánto es la cobertura del plan? Y eso tiene que ver justamente con esos otros parámetros y también para hacer la discusión respecto a los beneficios complementarios. Me adelanto un poquito acá, pero ¿cuál es el espíritu cuando nosotros planteamos que no existan beneficios complementarios? Es no trasladar la cantidad de planes de ISAPRE que hay hoy día y de alternativas que son inentendibles a los beneficios complementarios. Pero también es complejo si con eso estamos encareciendo o sobreencareciendo el plan, y quizás vale la pena establecer una regulación. Yo creo que de alguna manera lo que quiero decir, una discusión que tenemos que dar tomando en cuenta todos los factores o poniéndolos sobre la mesa. El señor ministro en realidad me encuentra razón. O sea, hoy día estamos avanzando en un sistema, pero después veremos, digamos, las consecuencias del valor que va a tener el precio. Y ahí tenemos que discutirlo también. Si no hay, digamos, cobros complementarios, que sé yo, evidentemente puede ser otro valor. Sí. Agregar una cosa más, que hoy día el promedio del precio del plan es aproximadamente de 43.000 pesos. Sin embargo, la gran variación o la propuesta que se hace es muy importante, porque en el fondo el GES lo estamos planteando en este plan de salud universal como algo obligatorio. Entonces, ¿qué ocurre hoy día? Cuando nosotros decimos que solamente 1 de cada 4 personas hace uso del GES, significa que personas que están con patología GES están incurriendo en un gasto de bolsillo superior. Lo que pasa es que además de los 43.000 pesos promedio del plan, incurren en un gasto en los copagos porque no hacen uso de la garantía. Entonces, al hacerlo obligatorio, sin duda que esa situación se mejora bastante, ¿ya? Y es lo que estamos considerando en los cálculos del precio próximo. Doctor. Cambia la expresión garantizado universal. ¿No es así?
Yo no lo cambiaría, porque estamos trabajando frente a una institucionalidad que de una u otra manera busca escapar en ciertas posibilidades para poder hacer lo que a ellos mejor les conviene. Este es un viejo debate desde que nacieron las ISAPRES. Entonces a mí me da más seguridad, o me daría más seguridad, que se mantenga, se garantiza. Hay una afirmación definitiva. Porque el plan universal, ¿cuál es lo universal? Entonces tal vez se protege más el dejar universal, es decir, garantizado que universal. Bien, gracias, señor ministro. Respecto a lo planteado, uno de los temas más sensibles para el precio del plan es la infinitud de consumos de poco valor comparado, ¿no es cierto?, con la buena cobertura de aquello que tiene gran valor. Y en ese sentido, tener en el plan de salud una cobertura real de seguro catastrófico es muy importante, pero en su contrario, se produce una diferencia sideral en el precio del plan si la cobertura de lo ambulatorio oscila entre 50 y 80% del valor, o sea, 80% significa que el valor del plan sube enormemente, 50% significa que se hace más manejable. Entonces, en su momento hay que tener esta perspectiva para la conversación, porque evidentemente uno puede querer que haya una cobertura al 100%, voy a ir al máximo de lo ambulatorio, pero eso significa primero, evidentemente, un sobreconsumo desmedido, como está demostrado en todas partes, y segundo, que afecta al precio de la prima inmediatamente, porque el costo va a estar dado fundamentalmente, insisto, no por cosas graves que le pasan a pocas personas, sino por cosas poco graves que le pasan a miles de personas. Respecto a lo que usted plantea, honorable senador, nosotros tuvimos esta discusión, esta conversación en Palacio muy intensamente, y la idea a la que apunta el Ejecutivo es que exista un solo plan universal de salud, tanto para beneficiarios de FONASA como para beneficiarios de ISAPRE. El plan de salud universal está en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, de FONASA, de manera tal que sea realmente universal, que la cosa protegida para todos los chilenos sea esto, independiente si es FONASA, pero para todos los chilenos por igual, esto es la cosa protegida. Si la persona es más vulnerable, bueno, pagará su cotización más un suplemento de impuesto general. Si es completamente vulnerable, FONASA, el Estado, a través de los impuestos generales, va a pagar todo. Por eso está esta idea, que no es una cosa tampoco para emprender una cruzada, pero esta idea de ir convergiendo en un plazo máximo de 5 años a un plan de salud universal que fue financiado por seguro A, B o Z, o por un único seguro, no lo sabemos en el futuro, pero que eso sea la cosa protegida para toda la población por igual y no con las discriminaciones que tenemos hoy día. Muy bien. Entonces vamos a proceder a votar en el artículo que corresponde, que de acuerdo se establecerá un solo precio que podrá variar por hasta 3 redes de prestadores y que se eliminan los descuentos por tramo de edad y se aplican a los menores de 28 años un descuento de hasta el 50% de la prima. ¿Ah? Este es 26A. Artículo 26. Indicación 26. Indicación 26. Sí, 26A. ¿La leemos? 26A. La leemos y la votamos. El señor presidente pone en votación la indicación 26A, que está en la página 37 del comparado y es del tenor siguiente. La indicación es de los senadores señora Goich y los señores Chaguán, Girardi y Quinteros. Esta indicación reemplaza el párrafo tercero, que es 188 bis. Bueno, tenemos que ver después la ubicación exacta porque no sé si está aludiendo a párrafo o a inciso, hay que verlo según
el análisis final. El texto es el siguiente: salvo lo dispuesto en el inciso precedente, la ISAPRE no podrá cobrar distintos precios por el Plan de Salud Universal. La contravención a esta disposición será considerar una discriminación arbitraria, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley número 20.609, sin perjuicio de las demás sanciones que sea pertinente aplicar. Sin perjuicio de lo anterior, las ISAPRES solo podrán cobrar el 50% del precio del Plan de Salud Universal a aquellas personas que tengan la calidad de cargas del afiliado. En el caso de los estudiantes de instituciones de educación superior, se entenderán que estas son cargas hasta el egreso de su carrera o hasta cumplir los 27 años. Lo primero... Eso lo cambiamos por 28. Presidente, una precisión. ¿Sí? La indicación del presidente de la República y luego la indicación de los honorables senadores, porque la indicación de los honorables senadores es una indicación sobre la indicación y que viene en la indicación 26A. Y ahí ustedes ajustan y hay que hacer el ajuste de los 28 años para hacerlo homogénea con la norma de las otras cargas, como en materia de alimentos, las obligaciones que tiene el padre sobre los hijos que están estudiando. Y los estudiantes universitarios. Ok. Entonces, lo primero, la del presidente de la República. La indicación 10 que está en la página 11 del comparado. Se reemplaza la letra C, que se sustituía, como vimos, en literal M, vigente, que es la definición de precio, por la siguiente. Sustitúyese el literal M por el siguiente. M, la expresión precio del Plan de Salud Universal por el valor definido por la institución de salud previsional para el conjunto de prestaciones señaladas en el literal I de este artículo, el que se fijará en unidades de fomento en los términos que dispone el artículo 188 bis del presente decreto con fuerza de ley. Tiene ese solo párrafo, la indicación 10. Sometemos a votación esa indicación primero, la del presidente. Señora Goich. A favor. Señor Chaguán. Señor presidente. A favor. Ahora la otra. 26A. La 26A, que está en la página 37, que ya le di lectura. Señora Goich. A favor. Señor Chaguán. A favor. Señor presidente. A favor. Presidente. ¿Sí? La 26 también, porque la 26A sobre la 26. La 26A es una indicación de los honorables senadores a la indicación del presidente de la República. La 26 sustituye el numeral 13. Y agrega un artículo 188 bis nuevo. En realidad el numeral no es 13. Las instituciones de salud previsional deberán otorgar a las personas indicadas en el artículo 184 el Plan de Salud Universal, el que será único para todos los afiliados y beneficiarios del sistema privado de salud. Cada ISAPRE determinará libremente el precio que cobrará por dicho plan para cada una de sus redes, el que podrá modificarse en la forma y condiciones que señala el artículo 197 bis. La ISAPRE deberá establecer las siguientes rebajas de precio a los afiliados y beneficiarios que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones. A. Para las personas de 24 años o más de edad y menores de 50 años de edad, la rebaja será de un 25% del precio del Plan de Salud Universal. B. Para las personas menores de 24 años de edad, la rebaja será de un 50% del precio del Plan de Salud Universal. En concordancia con lo dispuesto en el artículo 197 bis, en ningún caso las ISAPRES podrán ofrecer rebajas o disminuciones de precio respecto del Plan de Salud Universal a los afiliados vigentes o a los nuevos contratantes de ese plan, fuera de lo indicado precedentemente. Además, cuando corresponda, la ISAPRE deberá otorgar la cobertura para subsidios por incapacidad laboral por la que cobrará, en términos de porcentaje de la remuneración imponible, el mismo precio para todos los cotizantes a quienes corresponda este beneficio. Para el otorgamiento del Plan de Salud Universal y de la cobertura para subsidios por incapacidad laboral que norma este título, las instituciones de salud previsional deberán suscribir un contrato de plazo indefinido con sus afiliados. Tratándose de afiliados y beneficiarios que provengan de otra institución del sistema privado de salud,
que participe del fondo de compensación a que alude el artículo 210 de este decreto con fuerza de ley, las ISAPRES estarán obligadas a afiliarlas siempre que acrediten cumplir todos los siguientes requisitos. A. El plazo establecido en el inciso segundo del artículo 197. B. No estar haciendo uso del subsidio de incapacidad laboral. Y C. No tener deudas pendientes, de cuyo pago sean responsables, con la ISAPRE en la que se encuentren afiliados al momento de solicitar la celebración del contrato. La institución de salud previsional estará obligada a concurrir al financiamiento de las prestaciones cubiertas por el Plan de Salud Universal derivadas de enfermedades o condiciones de salud preexistentes y no podrá establecer periodos de carencia respecto de antecedentes de salud preexistentes. En el caso del embarazo, la cobertura del parto corresponderá a la proporción resultante entre el número de meses transcurridos desde la suscripción del contrato o incorporación de la beneficiaria hasta la ocurrencia del nacimiento y el número total de meses de duración efectiva del embarazo. En el caso de la mujer que provenga de una ISAPRE que participe del fondo de compensación, la cobertura restante del parto será del cargo de esta última. Esta indicación es del presidente de la República. Ministro. Como propuesta, tal vez debería aprobarse esta indicación del presidente y reemplazar por la indicación de los honorables senadores el párrafo 3 o 4, el tercer párrafo, que es el que dice, ¿no es cierto?, las ISAPRES deberán establecer las siguientes rebajas, bla, 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 hasta para las menores A y B, ¿no es cierto? Y eso, ahí insertar la indicación de los honorables senadores en el sentido de que se fija el precio en la forma en que se menciona, un plan único, precio único, solo con descuento del 50% para las cargas hasta 27 años, no repito. Y modificar la 28. Así se había visto. Ahí se inserta la indicación que se presentaba a la comisión, señor secretario. Bien. Entiendo. Bien, votamos. El señor presidente pone en votación la indicación 26 del presidente de la República. A favor. Señora Goich, señor Tiaguán, señor presidente. A favor. Queda aprobada con la modificación contenida en la 26A. Bien. Después corresponde la indicación 29A, que tiene que ver con la incorporación de las prestaciones y coberturas financieras de la modalidad de libre elección del Plan de Salud Universal. Dice que en la 29A, que habíamos conversado, era agregar al inciso primero la siguiente letra F. Las prestaciones y coberturas mínimas que consagre el Fondo Nacional de Salud para la modalidad de libre elección. ¿Página? En la página 58 del comparado. Ya. 29. Se trata de las coberturas y prestaciones del plan 58. del Plan de Salud Universal. Página 58. El texto ya aprobado por la Comisión en el 2013 está a partir de la página 53 y contiene literales A, B, C, D y E, de modo que esto es una adición a ese inciso. Esta es la famosa libre elección, no está por ninguna parte. ¿Sí? Senador. Sí. ¿Le parece al Ejecutivo cómo estamos tratando las materias o prefiere, o es de la idea que hagamos un trabajo distinto, presidente, por su intermedio? Es simplemente porque lo que temo es que si vamos trabajando en este sentido pueden quedarnos vacíos importantes en el texto de la ley. Entonces, simplemente preguntar la opinión al Ejecutivo.
lo están haciendo muy bien. Por su intermedio, presidente, lo están haciendo regio. Gracias, ministro. No, lo que pasa es que Pancho siempre tiene que poner algo. Don Jaime, ¿quiere agregar algo sobre la indicación? No, presidente, recomendar la aprobación como ha señalado el señor ministro y después, en honor al tiempo, a lo mejor apurar todas aquellas indicaciones que se refieren a cambios meramente formales de plan garantizado de salud por plan de salud universal. Sí, bueno, una vez que votemos iba a proponer para cambiar toda la... Ya estamos llegando a la hora. ¿Sí? Votación. La indicación 29A, que está en la página 58, señora Goich. A favor. Señor Chaguán. Señor presidente. A favor. 3-0. Tengo también aquí una indicación formulada en sesión pasada por el senador Chaguán que incide en este artículo. En el 189 bis. La indicación dice para incorporar... ¿Cuál? Perdón. Estoy leyéndola. ¿Cuál? Una hojita. La letra B, inciso cuarto. ¿Letra B? ¿De qué? Aquí la tengo escrita a mano por el senador Chaguán. El artículo 189 bis está a partir de la página 53. La indicación es para incorporar en el contenido básico del Plan de Salud Universal lo siguiente. Los afiliados de las instituciones de salud previsional que se hubieran practicado los exámenes preventivos podrán recibir un descuento de la prima del plan, lo que podrá ser pactado entre los afiliados y la respectiva institución de salud previsional. Del mismo modo, aquella institución de salud previsional donde sobre el 50% de sus afiliados o las metas de cobertura que fije el Ministerio en virtud de un reglamento, podrá solicitar un mejoramiento de su condición dentro del Fondo de Compensación de Riesgo. ¿Dónde está eso? En mi mano, presidente. Ah, no, o sea, no están en... Sí, no. No, pero es que no lo hemos estudiado, si la acabas de introducir, pero no lo hemos visto. Puse en la sesión pasada, presidente, incluso invité a los señores senadores a firmarla, y hablamos justamente de este tema en profundidad y hice relación con la necesidad efectivamente de tener un foco en los exámenes preventivos. Entonces, lo que nosotros estamos señalando es que si un afiliado de la ISAPRE obtiene los exámenes preventivos, tiene efectivamente, hace el trabajo para los efectos de evitar un gasto de la propia ISAPRE, pero además es capaz la ISAPRE de que sus afiliados, estableciendo una política de incentivo a los exámenes preventivos, es capaz de fijar una cobertura de sus afiliados de sobre el 50% u otra meta sanitaria que el propio Ministerio fije vía reglamentaria, efectivamente pueda mejorar su condición en el Fondo de Compensación de Riesgo. Estamos hablando de que si vamos a poner foco finalmente en la prevención, o esto es pura palabra, o finalmente establecer un incentivo. Yo invité a los senadores a firmarla, porque de esto hemos hablado sesión tras sesión, pero no hay ninguna indicación que hable sobre el particular. Senadora Goich. Presidente, yo creo que todos estamos de acuerdo con establecer incentivos al tema de la prevención, lo hemos planteado, Sí, pero me parece que no es está en el una texto. discusión, pero es una discusión en sí. Entonces, yo sugeriría el que podamos terminar con lo que teníamos acordado, con lo que se planteó inicialmente, y quiero decir expresamente que me parece que tenemos que avanzar en incentivos para la salud preventiva y para que la ISAPRE se haga cargo, además, ojalá, de todo el ciclo de vida de la persona. Eso es. Pero, junto con esto, hay también otras medidas que me parece que tenemos que discutir en conjunto, solamente es eso. Sí, no, yo también en principio estoy de acuerdo con la indicación, pero démosle tiempo al tiempo, discutámosla bien, qué sé yo. Y más encima, tengo entendido que necesita patrocinio del Ejecutivo. Me da la impresión. Esta indicación. Bien. ¿Podría preguntarle la opinión al Ejecutivo? Sí, por eso. No, pero se la vamos a entregar. Sí. No hay que apurar el ganado flaco. Bien. Sí, pendiente para que lo vean y vean si la patrocina usted. Bien. Entonces,
dado que estamos llegando a la hora. Continúa, ¿sí? Las indicaciones meramente formales de cambio de nombre. Solamente recordarle aquello. Ah, no, sí. No, por supuesto. Entonces, donde figure el plan garantizado por Plan de Salud Universal. Eso se aprueba 3-0. Por unanimidad. Unanimidad. Tiene trabajo la secretaria. Bien, entonces en la próxima sesión sería el martes. Continuamos con en el orden que ustedes tienen en la hojita, ¿no? Para que vayamos avanzando. Muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias, señor ministro. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.